Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 500 gramos de harina de trigo previamente cernida, 60 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 280 mililitros de leche tibia, 60 gramos de azúcar, un huevo, una cucharadita de sal y 2 cucharaditas de levadura seca. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita con más información para ayudarte. Comienza integrando media cucharada de azúcar a la leche. Luego vierte la levadura. Permite que repose cubierta en un lugar tibio de 10 a 15 minutos. En esta ocasión vamos a batir con máquina, pero puedes hacerlo a mano como nuestro video de muffin inglés. Vierte primero la sal, el azúcar, la harina, la levadura y el huevo. Amasa hasta tener una masa suave. Se va a llevar un tiempo aproximado de 8 minutos. Ahora integra poco a poco la mantequilla. Continúa amasando hasta integrarla. La masa estará lista cuando se despegue fácilmente de las paredes, aproximadamente en 6 minutos. Espolvorea un poco de harina en la mesa y dale forma a la masa. Cubre el recipiente con un poco de aceite. Coloca dentro la masa y unta un poco también en ella. Permite que descanse en un lugar tibio, cubierta con un trapo limpio, hasta que duplique su tamaño. En nuestro caso fueron 45 minutos. Vuelve a espolvorear la mesa y amasa solo para expulsar el aire. Cúbrela nuevamente y permite que repose 10 minutos. Extiende la masa con un rodillo aproximadamente a 1,5 centímetros de grosor. Para obtener las figuras de hombrecitos voy a utilizar un cortador de galletas. Colócalos en charolas cubiertas con papel para hornear. Si no tienes cortador, puedes hacerlos de la forma tradicional. Primero, dale forma de pino de boliche. Corta lo que serán los brazos y luego el medio para hacer las piernas. Cúbrelos nuevamente con un trapo y permite que reposen otros 10 minutos. Barniza con un poco de huevo y coloca un par de chispas de chocolate a manera de botones. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornéalos hasta que la superficie se vea ligeramente dorada. Te llevará un tiempo aproximado de 18 a 20 minutos. Permite que se enfríen antes de continuar. Sumerge los piececitos en un poco de chocolate fundido y permite que se enfríen. Si los hiciste de manera tradicional, así es como se encuentran en muchas panaderías de Europa en la víspera de San Nicolás, cubiertos de glacé o chocolate.
Como verás, es un suave pan ideal para acompañar con un chocolate caliente o café. ¡Felices fiestas, amigos! Y recuerda, incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego, amigos.